Son 6:05 casi ya, creo que estamos todos Iniciemos ya. para que iniciemos. Listo. Víctor. Sí, ya ahorita comparto la pantalla. Un momento. Listo. ¿Ahí escuchas algo? Ver imagen. No se puede. Ahí. Ahí. ¿Listo? Sí. Coloquemos el protocolo, Víctor. Hay dos que están conectados. Listo. ¿Iniciamos? Está la pantalla. Las cositas si no me olvidan. Ah, qué memoria. Dale la pantalla negra. Los compañeros que tengan abierto el micrófono, por favor cerrar el video para solamente accionarlo cuando vayan a aportar para que se mejore la calidad de la imagen. Bueno, iniciamos mientras Víctor arregla lo que es la presentación del protocolo. Ahí tenemos el formato, ¿no? Entonces, pues, primero que todo, muy buenas tardes a todos los participantes que están en esta capacitación. Y también quiero agradecer a Dios que nos encontramos bien en estos momentos, ¿no? También en esta tarde, pues quiero compartirles lo que es el protocolo de bioseguridad y salud en el trabajo en cuanto a lo que es la toma de temperatura, tanto a los trabajadores como a los usuarios. El día de ayer ya se estuvo entregando por parte de la doctora Stephanie, estuvo entregando los termómetros, ¿no? En las diferentes sedes. En el transcurso de estos días se están entregando a los diferentes municipios. Lo importante ¿sí me están escuchando todos, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, Sí, doctora. Sí, está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, Víctor, colocamos el protocolo. Bueno, entonces, lo importante es de que ustedes, de que las personas que vamos a tomar la temperatura, ¿no? Debemos saber cómo tomar la temperatura, cuáles son los valores normales, qué debemos hacer en caso de que si un trabajador o un usuario presenta una temperatura más de 38 grados o 37.5, 37.8, 37.9, qué hacer en esos casos. Eso es lo más importante. Entonces, dentro de este protocolo, nosotros tenemos un objetivo. Lógicamente, pues el objetivo es detectar de manera precoz todos los casos sospechosos de infección por COVID-19. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de la toma de temperatura,
como una medida preventiva para disminuir el riesgo de transmisión del virus. Entonces, es importantísimo dentro de este objetivo aclarar que la toma de temperatura es una medida preventiva. No quiere decir que si nosotros tengamos una fiebre alta, ¿no? Tengamos una febrícula, quiere decir que tengamos el COVID. No, hay muchas alteraciones fisiológicas que cuando nosotros estamos con alguna infección, pues el primer síntoma que se aumenta es la temperatura. Entonces, sí hay que tener claro eso. Pero ahorita, como estamos con lo de la emergencia, con lo del COVID, con la infección de este virus, pues nos dice que tenemos que tener muy en cuenta entonces, por esto es una medida preventiva que vamos a tomarla en estas etapas iniciales. Bueno. Antes de comenzar, por favor, las personas que tienen un nombre diferente, un usuario diferente a su nombre, por el chat, escriban su nombre completo, por favor, para la lista de asistencia. Varias calidades de termómetros, los termómetros convencionales, los termómetros digitales, los termómetros de mercurio. En este caso, por la emergencia del COVID y por la infección que causa, nosotros tenemos que utilizar ese termómetro infrarrojo. Pues es fácil de utilizarlo, ¿no? Las personas que ya lo tienen funcionando desde ayer, pues no tampoco es cosa del otro mundo prender un termómetro de esos y tomar la temperatura, pero sí tenemos que tener todas las precauciones necesarias. Bueno, una de las precauciones y de las medidas preventivas dentro de la toma de temperatura es la distancia. La distancia que nosotros vamos, como la persona que está tomando la temperatura, tiene que guardar esa distancia que sea mínimo de un tener en cuenta los que toman la temperatura, que la temperatura normalmente está entre 35 y 37 grados centígrados. Eso no va a cambiar. Ese valor normal siempre se ha trabajado así, en ocasiones de cualquier enfermedad, cualquier virus, todo. Entonces, el valor normal de la temperatura siempre va a ser de 35 a 37 grados centígrados. Ya cuando hay una disminución, nos habla en los documentos, todo eso nos dicen que cuando ya es más bajo de 35 grados centígrados es una hipotermia, cuando es más alta la temperatura de 37, 38 grados, ya es una hipertermia. Entonces ya tenemos que ir revisando eso, ¿listo? Bueno, entonces sí queda claro que de 35 a 37 grados centígrados estamos entre un valor normal. Ya también tenemos que tener claro que si la temperatura va aumentando de 37.1 a 37.9, ya casi 38 grados centígrados, ya se trata de un estado febril o febrícula, que se llama en la terminología médica, ¿listo? Entonces ya estamos hablando de que ese paciente ya tiene fiebre,
está ya está aumentando la temperatura, ¿no? Y cuando ya está por encima más de 38 grados centígrados, nosotros ya estamos diciendo de que se está hablando de una hipertermia o una fiebre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya más adelante, nosotros vamos a mirar paso a paso qué debemos hacer cuando tomamos esta temperatura y cuando estos trabajadores o estos usuarios presenten estos valores de la temperatura. ¿Hasta allí sí está claro? Sí, Sí, señora. está claro. Bueno, del termómetro infrarrojo ya hablamos, la autoobservación, importantísimo, observar a estos pacientes, a estos usuarios, si tienen otros signos y síntomas relacionados con el COVID. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues inmediatamente no dejar ingresar a ese trabajador, informar inmediatamente a Seguridad y Salud en el trabajo, informar al jefe inmediato, informar a la doctora Stephanie, ¿no? Pero no vamos a dejar ingresar pues al trabajador porque pues no sabemos si es un caso sospechoso, ¿listo? Bueno, aquí también nos habla del caso que es un caso sospechoso, nos dice que es todo individuo susceptible que presenta algunos, dice, puede ser que los presente todos o algunos o uno. Signos o síntomas compatibles con el padecimiento pues del evento que estamos padeciendo. Otra cosa que quiero aclarar en todas las capacitaciones, en todas las charlas, cuando yo hablo con los trabajadores, siempre les digo, los casos sospechosos hoy en día somos todos somos pacientes, todos somos personas sospechosas, que seamos, como les dije, asintomáticas o que tengan síntomas, todos somos sospechosos. Por lo tanto, sí les sugiero, y como hoy nos decía la doctora Graciela, nos decía, ahora las medidas son medidas extremas. Las medidas las vamos a extremar muchísimo. Si yo me estaba lavando las manos, digamos, cada media hora, ahora lo voy a hacer cada 20 minutos. ¿Listo? Entonces, esas medidas hay que extremarlas cada vez más y más y más. Si yo estoy haciendo desinfección, pues la voy a hacer más rigurosamente esa desinfección. Bueno, dentro de esto nosotros ya tenemos, más adelante, vamos, Víctor, casi no alcanzo a ver, más arriba de los términos. En esta partecita nosotros ya tenemos lo que es el procedimiento que se va a desarrollar en la toma de la temperatura. Entonces, allí en las presentaciones ustedes observan, hay unas recomendaciones que debemos tener antes de tomar la medición. Yo, como les decía, es fácil coger el termómetro infrarrojo y colocárselo al frente, en la frente, la parte temporal del paciente o del trabajador, pero no solamente es eso, debemos de saber cuáles son esos valores normales, cuándo debo informar, cómo debo registrar, listo, todo eso. Entonces, dentro de las recomendaciones, importantísimo, cuando ayer la doctora Stephanie entregó eso, comenzó a entregar esos termómetros, ¿qué es lo primero que debían hacer? Si no lo hicieron, tienen que mañana llegar y hacer. Van a leer el instructivo, van a leer todas esas instrucciones que están en el catálogo del termómetro, porque allí está cómo funciona, que hay que mirar cómo se lo carga, ¿no? Hay cosas que hay que ajustarles porque a veces está tomando, hay algunos termómetros que toman en grados Fahrenheit, otros en grados centígrados, entonces todo eso hay que mirar y mirar en las instrucciones del catálogo de cada tenemos que decirle, no apenas llega y cansadísimo, agitado, y con el pulso elevado, con la respiración elevada, porque se vino corriendo, porque tenía, digamos, el examen temprano. Entonces, lógicamente, todo eso va a alterar los signos vitales. Por eso es importante, si yo lo miro que llegó cansadísimo, se vino a pie y todo, pues tengo que esperar un tiempito determinado, unos 5 minutos que descanse, ¿no? Unos 5 o 10 minuticos que descanse para tomarle la temperatura.
Bueno, otra cosa también que dentro de esto, ya les dije que tiene que estar la parte seca, no tiene que haber pues las personas que se colocan, es que el maquillaje y todo eso, porque como el termómetro infrarrojo es tan sensible que cualquier cosa puede alterar la temperatura. Entonces, siempre procurar que la zona donde se toma la temperatura, en la zona de la frente, tiene que estar limpia. Bueno, sigamos más abajo, Víctor. Primero quería hacer un, un paréntesis. Los termómetros que llegaron en este momento, en la parte lateral tienen 3 botones, ¿sí? Tienen que verificar. El del medio es para el volumen cuando pita, es para apagarlo o encenderlo. El de la derecha es para mirar el historial de las tomas y el de la izquierda es el que cambia los modos. Tienen que mirar en la pantalla LED, en la parte superior izquierda aparece unas palabritas en qué modo está el termómetro. Si por alguna razón el termómetro se cambia a temperatura de superficie o a habitación, en inglés room, ¿no? Significa que tienen que presionar el botón de modo para cambiarlo a body, a cuerpo, ¿listo? Tienen que tener muy presente ese porque si está en otro modo va a dar una temperatura muy diferente. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, vamos más abajo en cuanto a lo que es el procedimiento que para la toma de temperatura paso a paso. ¿Listo? Para la medición. Dentro de esto está lo que es al momento de la medición. ¿Qué vamos a hacer? Todos los trabajadores ahorita debemos utilizar responsablemente y adecuadamente, vamos a utilizar esos elementos de protección personal que se les está entregando. Entonces, en este caso, la persona que va a tomar la temperatura tiene que tener puesto su mascarilla convencional, tiene que estar puesto sus gafas de seguridad o tiene que estar puesto el visor, ¿listo? La careta visor. Importantísimo, es preferible que la persona que vaya a tomar la temperatura esté puesto el visor, porque está en contacto frente a frente con la persona que le va a tomar la temperatura y en un estornudo, mejor dicho, entonces sí coloques la careta visor, los que toman la temperatura. Otra cosa, ya sabemos que dentro de las medidas preventivas, si llega la amiga, el vecino, todo eso, a saludarlo de las manos, no se puede, ni besos, ni abrazos con nadie, ¿listo? Otra cosita bien importante es registrar los datos del trabajador. Hay un formato que más adelante Víctor al final lo va a dar a conocer. Ese formato es el formato de control de toma de temperatura. Allí están los nombres, los apellidos, el número de identificación, la fecha, la hora. Si también se le hizo una revisión por sugerencia de la doctora Graciela, se le hizo unos arreglos allí, por lo tanto, pues mañana se les estará entregando estos formatos para que ustedes registren allí. El registro no se va a hacer de todas las personas. El registro se va a hacer solo de los trabajadores, porque si control, también hay que registrar diariamente la toma de temperatura a los trabajadores. Una cosa bien importante que deben de tener en cuenta, la ubicación. La ubicación de la persona que va a tomar la temperatura no tiene que ser de frente. El protocolo, los lineamientos nos dice que esta persona tiene que estar separada de la distancia que ya les había dicho, 1.5 metros, y también tiene que estar del lado lateral, sea del lado lateral derecho o del lado lateral izquierdo.
Ya continuamos, ¿estamos todos? ¿Aló? ¿Ya? Sí, aquí Sí, ya estamos. estamos. Hay Ay, 33 hola. conectados. Listo. ¿Ya están todos? Sí, No, yo he estado hable y ya, ay no, caramba, espérense. Yo he estado hable y habla y desconectado el altavoz. Yo ya estaba terminando. Bueno, sí me escuchan, ¿no? Sí, ahora sí. Ay, no, bueno, yo ya estaba en el octavo punto. Bueno, entonces sigamos un poquito más rápido que terminamos. Dentro, yo les decía de este procedimiento, cómo tomar la medición de la temperatura. Una cosa bien importante es a ver, espérense. Me salí de aquí, espérenme un momentico. Ya. Sigamos, es que estamos en el punto 7. Bueno, dentro del procedimiento está la utilización de elementos de protección personal. Lo repito como 3 veces. Importantísimo que la persona que tome la temperatura esté puesto su mascarilla, sus gafas y su careta visor. O su careta visor o las gafas. ¿Listo? Evitar saludar a todos de mano, de besos y abrazos, está contraindicado. Otra cosa bien importante, es registrar los datos en el formato de control. Ese formato tienen que llenarlo con todos los datos de los trabajadores. De los usuarios no lo vamos a registrar, sino solamente de los trabajadores. Una cosa que les estaba diciendo bien importante es que nosotros, las personas que van a tomar la temperatura, nunca deben colocarse de frente del trabajador. Siempre tienen que hacerlo del lado lateral derecho o del lado lateral izquierdo. Entonces, teniendo la respectiva distancia, el distanciamiento de 1.5 a 2 metros de distancia, pues ahí casi sería 1.5. Entonces, con el brazo extendido, más o menos llevar unos 2 centímetros el termómetro de la frente que se va a tomar al paciente y pues hacer el respectivo registro, ¿listo? Entonces ya saben, lado lateral derecho o lado lateral izquierdo, nunca colocarse de frente de la persona que le van a tomar la temperatura. Una cosa bien importante que quiero que quede bien claro es de que la temperatura en el momento, si ese paciente presenta una temperatura de 37.1 a 37.9 grados centígrados, nosotros vamos a proceder a esperar de 10 a 15 minutos y vamos a volver a tomar la temperatura de esa persona. ¿Sí? ¿Usted está mirando el protocolo que estoy colocando yo en la pantalla o está leyendo el suyo por No. allá? Mira, es que pasa que está bien pequeñito, casi no miro. No, sí, estoy aquí. De los 10 a 15 minutos. ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? 10 a 15 minutos y vamos a volver a tomar la temperatura. ¿Listo? Si en este caso la temperatura sigue igual, digamos en 37.8, 37.9, sigue igual, entonces se va a informar inmediatamente al personal de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? O en este caso a la doctora Stephanie y al jefe inmediato. Entonces nosotros ya abrimos el procedimiento que se debe de seguir con este trabajador, con este usuario, ¿listo? Y lo ideal, pues si presenta una temperatura de 38 grados centígrados, no vamos a dejar de que ingrese a las instalaciones. Bueno, otra cosa también, no solamente nosotros vamos a estar pendientes de la toma de la temperatura, eso yo les dije anteriormente. Nosotros también tenemos que estar mirando si ese trabajador o ese usuario tiene otros síntomas respiratorios, ¿no? Como por ejemplo estornudos, tiene tos, secreción nasal. Entonces, pues allí nosotros, ¿qué vamos a hacer? No vamos a realizar la toma de la temperatura. Nosotros inmediatamente
¿no? Y nosotros no vamos a tomarle los exámenes cuando es una temperatura mayor de 38 grados. En el caso, pues, en el caso de un trabajador, también yo les decía, no se lo deja ingresar a las instalaciones, a su puesto de trabajo, sino que hay que enviarlo a su casa. Bueno, una cosa también que quiero decirles ya para ir como terminando, en el caso del trabajador hay una línea de atención que es del Instituto Departamental de Salud de Nariño. Debemos de tenerla clara, esta línea, cualquier cosa, cualquier caso sospechoso, que nosotros nos encontremos con cualquier signo, con cualquier síntoma, nosotros debemos de llamar a esa línea de atención del Instituto Departamental de Salud de Nariño. ¿Listo? Una cosa importantísima, informar todo, digamos, cualquier síntoma, nosotros nos deben informar a nosotros, a Seguridad y Salud en el Trabajo, nos tienen que informar a la doctora Stephanie porque nosotros somos los que hacemos el respectivo reporte a la ARL. Entonces nosotros tenemos que llamar, porque si es en el caso de un trabajador nuestro, nosotros tenemos que hacer el reporte a la EPS. Entonces, por eso tienen que primero informarnos a nosotros. Bueno, la otra cosa de que al trabajador que se lo va a enviar a la casa, hay que autoaislarse. Esa persona va a quedarse en su casa, se le va a hacer el respectivo seguimiento de parte de Seguridad y Salud en el Trabajo, se lo va a estar llamando telefónicamente, ¿no? Y ya se le estará tomando todas las medidas correspondientes. Ya les dije que pues el trabajador o el usuario no, si tiene una temperatura mayor de 38 grados, no va a ingresar al área o a las sedes de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud o alguien que nos pueda colaborar y decir, por ejemplo, no, aquí falta esta cosa, falta esto? Entonces, los escucho. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? De acá de Ipiales. ¿Sí? Usted nos dice que si el trabajador presenta una temperatura superior a los 37.5, o sea, no lo dejan entrar, pero se va a la casa, no, debemos que hacer un reporte a la ARL o lo debemos mandar es al médico, porque que en la casa, no sé. Ese no ha de ser el proceso, que se vaya a la casa y ya. Aislarse y ya. Aló. Aló. ¿Sí? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, ahorita ¿Aló? sí. Bueno. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, sí. Verán, una cosa que quede claro es de que si el trabajador tiene una temperatura de 37.1 a 37.9, yo tengo que volver a tomar la temperatura. Eso quedamos y eso está escrito en el protocolo. Se lo hace descansar de 10 a 15 minutos sin hacerlo ingresar pues al área de trabajo, allí esperar y le vamos a volver a tomar la temperatura. ¿Listo? Si este trabajador presenta 38 grados centígrados o más, nosotros lo tenemos que enviar a la casa. ¿Listo? Pero a la casa y ya no tenemos que enviar a la EPS. Nos tienen que llamar a nosotros porque nosotros tenemos que hacer el reporte a la EPS y a la ARL. En el caso, pues, el primero que todo es a la EPS para que tenga asistencia médica y el médico la va a llamar, la va a valorar y él va a decir si es un síntoma de COVID o es un resfriado común o puede ser, como les dije, la temperatura no solamente quiere decir sino puede ser otro proceso infeccioso que esté ocurriendo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es registrar, enviarlo a la casa e informar. Yo tengo una pregunta. Ustedes nos han explicado todo el manejo con los compañeros de trabajo. ¿Qué pasa si a un paciente le detectamos que tiene una temperatura superior? ¿Qué hacemos? Bueno, acá en el caso de un usuario, también
Acá en el protocolo más arriba nos decía que si es en el caso de un usuario y tiene una temperatura también de 38 grados centígrados o mayor a 38 grados centígrados, nosotros no vamos a hacerlo seguir a la institución ni tampoco se le va a tomar los exámenes de laboratorio. Tienen que socializar a los demás compañeros de que tienen la responsabilidad de hacerse tomar la temperatura, tanto de entrada como de salida obligatoriamente, ¿sí? Si no, en el tamizaje de llevar a cabo estos lineamientos como lo, como lo, como lo establece el protocolo. Y lo que dice Víctor también, ¿no? Otra cosa que hay que aclarar es que la persona que está tomando la temperatura también tiene que tomarse la temperatura y también tiene que registrar su temperatura en el formato. No porque ella está tomando la temperatura, esta persona no se la va a tomar. Tiene que tomársela también y registrar su temperatura. ¿Listo? Bueno, ¿algo otra pregunta? Doctora, buenas tardes.